Para sumar y restar fracciones algebraicas, igual que en las fracciones con números, primero debemos calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores, recordando que en este caso, si fuera necesario, solo vamos a tener que factorizar los denominadores, y una vez que tengamos como un denominador, podremos luego sumar o restar los numeradores. Vamos a por ello con estos tres ejemplos. En este primer caso tenemos una primera fracción con el denominador x más 1 y otra con el denominador x menos 2, recordando que x más 1 es todo ello un factor y x menos 2 es también todo ello un factor. Nuestro mínimo común múltiplo será en este caso el producto de ambos, es decir, x más 1 por x menos 2. Colocamos en nuestras dos fracciones ese común denominador y, al igual que hacíamos con fracciones numéricas, en el siguiente paso tendremos que calcular fracciones equivalentes con ese nuevo denominador. Para ello dividimos el nuevo denominador entre el antiguo. Lo que tendremos que hacer es simplificar los factores que son comunes. Al dividir x más 1 por x menos 2 entre x más 1 nos quedará x menos 2. Y ese resultado se lo multiplicábamos al numerador. De manera que el numerador que ya teníamos, x menos 2, lo tenemos que multiplicar en este caso por el factor que le falta a esta fracción, que también es x menos 2. Hacemos lo mismo con la segunda fracción, dividimos el denominador x más 1 por x menos 2 entre su denominador antiguo, entre x menos 2, para lo cual simplificaríamos los factores comunes, nos quedaría x más 1. Ese es el factor por el que tenemos que multiplicar al numerador que ya tenía la fracción. Es decir, nos quedará la operación 2x menos 1 por x más 1. Ya hemos obtenido el común denominador, ya hemos obtenido fracciones equivalentes con el mismo denominador. Ahora ya podemos sumar esas dos fracciones puesto que tienen el mismo denominador. Dejamos el denominador, que no va a ser necesario operar. De hecho, es más conveniente dejarle indicado por si en algún paso posterior luego se pudiera simplificar la fracción algebraica, y en este caso sí que operamos el numerador. En la primera fracción tenemos un producto notable, x menos 2 elevado al cuadrado, que podríamos indicar que esto es cuadrado del primero menos doble del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Y en la segunda fracción tenemos una multiplicación normal, multiplicamos todos los términos del primer paréntesis por todos los del segundo y nos queda 2x cuadrado más 2x menos x menos 1. Una vez que ya hemos operado en el numerador, en el siguiente paso vamos a reducir términos semejantes, dejamos el denominador indicado y reducimos términos en el denominador. Además ordenamos y nos quedan 3x cuadrado. Si reducimos las x, menos 4x menos x menos 5x más 2 nos va a quedar menos 3x, y por último reducimos los números, que nos quedaría más 3. Luego habría que intentar factorizar el numerador para ver si se puede simplificar con el x más 1 o con el x menos 2. Podríamos sacar factor común 3. En este caso nos quedaría 3 que multiplica a x al cuadrado menos x más 1, de manera que nos queda un poquito más sencillo. Por Ruffini ya sabemos que solo tendríamos que probar con el 1 o con el menos 1. Si queremos simplificar, el único que nos interesa sería probar el menos 1 para ver si se puede simplificar esta fracción algebraica. Es el único que vamos a intentar, porque lo único que nos interesa es simplificar. 1 menos 1 menos 2, 2, 3. Vemos que menos 1 no es raíz, por lo tanto no vamos a factorizar el numerador más, y ese ya sería nuestro resultado final. En este segundo ejemplo, lo primero que debemos hacer es, para calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores, debemos factorizar todos los denominadores. X más 1 ya está factorizado, pero sí que deberíamos descomponer este denominador. Si no queremos escribirlo todo, lo podemos escribir aquí. X cuadrado más x, sacaríamos factor común a las x y factorizado nos quedaría x por x más 1. Esto va a ser importante porque así el mínimo común múltiplo nos va a quedar factores comunes y no comunes con el mayor exponente, de manera que el x más 1 es común, formará parte de nuestro mínimo común múltiplo, pero el factor x, que no es común, también lo será. Una vez que tenemos ya claro cuál es el mínimo común múltiplo gracias a que hemos factorizado los denominadores, ese va a ser el denominador común a todas nuestras fracciones.
Lo vamos a indicar de esa manera, nuestras fracciones, todas ellas con común denominador x por x más 1. Una vez que ya tenemos este común denominador, fracciones equivalentes con este denominador. Igual que con los números, recordamos, dividimos denominador entre denominador, en este caso nos quedará x y ese resultado se lo multiplicamos al numerador, de manera que nos quedan 3x. En la segunda fracción, como no cambiamos el denominador, tampoco lo va a hacer el numerador y nos quedará 2x² más 8x, y en la última fracción tendremos que multiplicar 4x por todo el denominador, puesto que no tenía nada, de manera que tendríamos que hacer 4x por x, que podríamos indicar 4x², y todo ello lo tendremos que multiplicar además por x más 1. Una vez que ya tenemos las fracciones equivalentes con el mismo denominador, ya podemos operar y unir los numeradores dejando el denominador siempre indicado. En el numerador nos quedaría el 3x que teníamos de la primera fracción, la segunda fracción ya está operada pero va precedida de un signo menos, con lo cual cambiamos todos los signos y nos quedará menos 2x² menos 8x, y en la última fracción tenemos que realizar la multiplicación y además cambiar los signos porque va precedida del signo menos, de manera que nos queda menos 4x³ de multiplicar 4x² por x y menos 4x² de multiplicar 4x² por 1, y además en ambos casos cambiar el signo. Por último, operamos en el numerador, nos queda menos 4x³, además ordenamos términos, luego nos quedan menos 6x², y con las x nos quedarían menos 5x. Y en el denominador, que lo dejamos indicado, puesto que si queremos simplificar, ahora veremos que sí que se va a poder, nos va a quedar más sencillo si lo dejamos ya factorizado. En el numerador, al menos podemos sacar factor común a la x, nos va a quedar x que multiplica a menos 4x² menos 6x menos 5. Luego se podría intentar también factorizar este polinomio, pero solo habría que probar con el menos 1, igual que hemos hecho en el ejemplo anterior, para ver si se puede factorizar. No se va a poder, y en este ejemplo, pues para no emplear más tiempo, no lo voy a hacer, pero habría que volver a intentar, de acuerdo, factorizar este, sobre todo probando con las raíces del denominador. Y una vez que hemos llegado a este resultado, sí que podríamos simplificar. El factor x de arriba se nos simplificaría con el factor x de abajo, de manera que nuestro resultado final, una vez realizada la operación y simplificado al máximo, nos quedaría menos 4x² menos 6x menos 5, todo ello dividido entre x más 1. En el último ejemplo vamos a ver una operación combinada, tenemos una resta y una multiplicación. Empezamos obviamente por la multiplicación, puesto que tenemos ahí el paréntesis de prioridad. Dejamos indicada la fracción que está fuera. Si se pudiera factorizar para adelantar en el siguiente paso, lo podríamos hacer, descomponer numerador y denominador. En este caso no es necesario, puesto que ya está. Y nos vamos al paréntesis. Para poder realizar la resta, haremos común denominador, que al haber un único denominador, pues evidentemente ese común denominador es x menos 1. Tendríamos que multiplicar luego x por x menos 1, puesto que x no tenía denominador, y nos quedaría x² menos x, y en el caso de la segunda fracción, bueno, de la primera fracción del paréntesis, que es el segundo elemento, como no cambia el denominador, tampoco lo hace el numerador. Ahora, como ya las fracciones del paréntesis tienen común denominador, las podemos restar, en este caso pues dejando indicado el denominador, y operando los numeradores, que en este caso simplemente restar, a x² menos x le tenemos que restar 3. Ahora ya sí podríamos realizar la multiplicación, para lo cual nos conviene dejar indicado que en este caso multiplicamos el numerador de la primera fracción por el numerador de la segunda. Podríamos intentar descomponer x² menos x menos 3, lo que pasa que en este caso si lo hiciéramos no da exacto y en ningún caso vamos a poder simplificar con los factores que tenemos debajo. Y en el denominador hacemos exactamente lo mismo e indicamos que vamos a multiplicar denominador de la primera fracción por denominador de la segunda. En este caso deberíamos ver ya que podemos simplificar el factor x menos 1 del numerador con el factor x menos 1 del denominador, y el resultado final, puesto que arriba no voy a poder sacar una x, nos queda ya simplificado x² menos x menos 3, todo ello entre x.